Elena se organizan vigilias y crecen los pedidos de justicia por la muerte de la activista anticorrupción Mónica Silva. Piden que se esclarezcan las causas. En Ibarra es velado el cuerpo de la estudiante Natalie Mafla. En Quito, la Universidad Politécnica Nacional se declaró en luto mientras se investigan las causas de su muerte. Tras la entrega a Ucrania del equipo original, el nuevo radar de Montecristi demorará un año más. Indra lo fabricará en estos meses para enviarlo hasta junio de 2027. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, no llegó hoy al Palacio Municipal y canceló su agenda tras ser sancionado por el Tribunal Contencioso con 6 meses de suspensión por una denuncia de violencia de género, lo que le impide postularse a la reelección. En Perú se estrecha la diferencia entre los candidatos presidenciales Pedro Sánchez y Keiko Fujimori. Aunque Sánchez sigue arriba, hasta el mediodía solo lo separaban 4.800 votos. Amigos, buenas tardes. La información este miércoles 10 de junio para ustedes. El caso de la muerte de la activista Mónica Silva en Santa Elena sigue generando reacciones entre comuneros y compañeros de su lucha. Así es, Marisabel, amigos, ¿qué tal? Meses atrás, Mónica Silva ya había recibido amenazas tras denunciar presunto tráfico de tierras, aunque todavía se analiza ese caso. Recuerden que pueden seguir nuestro noticiero también en Ecoavisa Play y ecoavisa.com. Aquí comenzamos. Mónica Silva. Activismo de luto. Siguen las investigaciones por la muerte de la activista Mónica Silva. Su pareja fue citada a rendir versión y peritos analizan 2 habitaciones del hostal donde ella vivía. A esta hora nos enlazamos con Merlin Ochoa en Montañita. Hola Merlin, cuéntanos qué es lo más reciente en el caso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí en Montañita, una comuna turística de la provincia de Santa Elena, crecen las muestras de solidaridad hacia la polaca Mónica Silva, una activista anticorrupción de 41 años, hallada sin vida la tarde del lunes dentro de una habitación en un hostal donde ella vivía. De hecho, ahora mismo en el parque central de esta comuna hay letreros y flores. Mientras su cuerpo permanece en la morgue a la espera de la llegada de su madre desde Polonia, prevista para este viernes, amigos, comuneros y defensores de derechos humanos han realizado vigilias y preparan caminatas en su memoria. Las investigaciones continúan bajo la dirección de la Fiscalía de Manglar Alto. Ecoavisa conoció que la pareja sentimental de Mónica fue citada a rendir versión este jueves, ya que fue una de las personas que encontró el cuerpo. Además, peritos realizan análisis de 2 habitaciones del hostal, una de ellas donde se hallaron manchas de sangre para determinar su origen y relevancia dentro de la investigación. Pedimos a las autoridades la custodia de su teléfono celular, que es muy importante, pero de igual manera de toda la documentación que Mónica tenía, que era muy, muy delicada, ¿no? Por cuanto a las denuncias que ella la hacía, dudo mucho que ante denuncias tan fuertes que ella había hecho, opte por quitarse la vida. Si ella tenía miedo o alguna cosa, hubiera cogido a sus hijas y se hubiera mandado a cambiar, pero no quitarse la vida y dejando a 2 niñas en orfandad. Ni la policía ni la fiscalía se han pronunciado sobre este caso, mientras el padre de las 2 hijas de Mónica de 5 y 7 años llegó desde Brasil y ahora mismo está aquí en Montañita con las 2 menores de edad a la espera de que llegue la madre de la activista para empezar todo el proceso de retiro y sepultura. Esta es la información desde Montañita. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, gracias Merlin por ese reporte. La muerte de la activista Mónica Silva reabre el debate sobre la seguridad y las garantías para quienes denuncian actos de corrupción mientras crecen los pedidos de una investigación transparente.
La muerte de la activista polaca Mónica Silva plantea interrogantes que van más allá de determinar en el plano forense las circunstancias de su deceso, lo que obliga a mirar el contexto en el que desarrollaba su labor, denunciando casos de corrupción, irregularidades en la administración pública y tráfico de tierras en la provincia de Santa Elena. En medio de ese escenario, la Unión Europea pidió una investigación rápida, independiente y transparente. Por la misma línea, la Comisión Nacional Anticorrupción exige a las autoridades una investigación acompañada de veedurías ciudadanas a fin de esclarecer la verdad. Exigencias que contrastan con las declaraciones del ministro del Interior, John Reinberg, al señalar que se trataría de un suicidio. Para el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, Juan Pablo Albán, las autoridades tienen la obligación de actuar con responsabilidad y no precipitar conclusiones. Porque todavía las autoridades de investigación del Estado, que se supone deben obrar de manera independiente y bajo ningún supuesto estar sometidas a presiones, no han completado el proceso de investigación. Teniendo el antecedente de que en noviembre de 2025 en la misma provincia fue asesinado el periodista Robinson del Peso, quien denunciaba temas similares, crecen los cuestionamientos sobre la protección que reciben quienes exponen posibles irregularidades y los riesgos que corren al hacerlo. Creo que es importante que la comunidad internacional esté pendiente de lo que acontece cuando hay una tendencia notable al aumento de amenazas y riesgos para la seguridad personal que derivan inclusive en muertes. Desde la plataforma tecnológica Liberties 360, Fundamedios advirtió que no se puede descartar que la muerte de Mónica esté relacionada con sus denuncias de corrupción. Que no se descarte una muerte violenta que involucre a terceros, es decir, un asesinato, ¿no es cierto? Y más bien se tiene que garantizar todas las condiciones. Mientras que la Federación Nacional de Periodistas advirtió que hechos como este pueden silenciar la voz de la ciudadanía y restringir la libertad de expresión. Y la trágica muerte de Natalie Mafla sigue generando conmoción e interrogantes. Mientras familiares, amigos y compañeros le dan el último adiós, crecen los pedidos para que las autoridades esclarezcan qué ocurrió con la joven estudiante de 20 años. Carla Delgado sigue el caso. Así amanecieron las banderas de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, izadas a media asta. Es la señal de duelo por la trágica muerte de Natalie Mafla, la estudiante de 20 años de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Su cuerpo fue hallado sin vida la tarde del martes en una quebrada del sector de la Vicentina, en el centro norte de la capital. Según la policía, yacía a unos 20 metros de profundidad. La consternación se mantiene entre estudiantes y docentes. La última vez que fue vista en el campus fue cuando ingresó al baño, luego de dejar su teléfono celular al cuidado de un compañero. Aún generan interrogantes las imágenes de las cámaras de seguridad en las que Natalie aparece caminando aparentemente desorientada por varias calles de la zona. En uno de los últimos registros se la observa muy cerca del lugar donde días después fue encontrada sin vida. Este miércoles sus restos fueron velados en Ibarra, rodeada de sus familiares, amigos y compañeros. Hasta el lugar también llegó el rector de la Escuela Politécnica Nacional. Les explicó que los registros de seguridad permitieron establecer que Natalie ingresó al campus alrededor de las 6 de la tarde. Utilizó un baño y abandonó las instalaciones aproximadamente 20 minutos después. Se ha dispuesto que vehículos institucionales puedan venir acá de sus compañeros a visitarles a la estudiante, a despedirse. El rector defendió que el campus es un espacio seguro y anunció que tras este hecho se han reforzado los controles de ingreso y salida. Por su parte, Elena Larrea, integrante del Observatorio Provincial de Políticas Públicas de Género de Imbabura, planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres. Cada 20 horas tenemos que estar sufriendo en el Ecuador. Cada 20 horas una familia se destroza por la partida de una mujer. Señaló que la joven habría mostrado un comportamiento inusual antes de su desaparición y consideró que faltaron acciones de auxilio y contención de quienes la vieron en esa situación. Mientras en Ibarra se prepara una ceremonia religiosa para darle el último adiós, en Quito esta tarde está previsto un plantón frente a la Fiscalía General del Estado. Cuenca. Alcalde suspendido. El
alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, no ha aparecido públicamente luego de reaccionar en redes al fallo del Tribunal Contencioso Electoral que ratificó su sanción. La suspensión de sus derechos políticos por 6 meses alteró la jornada en el municipio, provocando la cancelación de actividades y posturas divididas entre los concejales sobre el alcance de la sentencia. El Tribunal Contencioso Electoral rechazó la noche del martes la apelación presentada por el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y ratificó la sentencia que lo declaró responsable de una infracción electoral por violencia política de género en contra de la concejala Diana González. El fallo no solo confirmó la sanción, sino que también dejó al burgomaestre sin derechos de participación política durante 6 meses. Casi una hora después de conocerse la decisión, Zamora reaccionó a través de un video publicado en redes sociales, donde calificó a la resolución como una inmensa injusticia. Acepto esta decisión en paz, con mi familia, aunque no la compartamos. Quiero decirles que seguiré trabajando con todo el equipo hasta el último día de mi mandato. Desde entonces, el alcalde no ha vuelto a aparecer públicamente. Los miércoles suele encabezar las audiencias ciudadanas en el municipio, pero este miércoles la actividad fue suspendida. En Los Pilares se colocaron avisos informando la cancelación de la jornada. Tampoco respondió llamadas ni mensajes. El ambiente en el Palacio Municipal fue inusual. De los 15 funcionarios que integran el Consejo Cantonal, hasta el mediodía, solo 2 habían llegado a sus despachos. Uno de ellos fue el concejal Manuel Alvarado, cercano al alcalde, quien salió en su defensa. Decirle fulana a una compañera concejal para mí no es un insulto. El tema del feminismo tiene que ir un poquito más allá, y lo digo con todo el respeto a las mujeres. 13 de los 15 concejales son afines a Zamora, incluida la vicealcaldesa Marisol Peñalosa, quien tampoco se encontraba en su despacho y no respondió requerimientos de la prensa. Quien sí se pronunció fue la concejala Diana González, la denunciante en este caso de violencia política de género. Llegó al municipio escoltada de policías y aseguró que ha recibido amenazas tras el proceso. Yo creo que aquí hay que tomar con precedente, y ojalá quede un precedente a nivel nacional, de que la violencia no puede ser utilizada por ningún grupo político. Ahora la expectativa está puesta en la sesión del Consejo Cantonal de los jueves, donde se espera que los ediles fijen una posición frente a la sentencia que ha sacudido a la política cuencana. En el caso Progen, Paul Flores y Celso Sánchez, técnicos de SELEC que tienen prisión preventiva y aseguran que el exfiscal Wilson Toainga los ingresó en el sistema de protección a víctimas y testigos, piden una audiencia para explicar su situación y que les cambien la medida. Sánchez entregó información y desde esta mañana amplía su versión ante la Fiscalía. 2 procesados del caso Progen, que dicen formar parte del sistema de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía y tienen prisión preventiva, piden al juez que fije fecha para revisar la medida. Se trata de Celso Sánchez y Paul Flores, quienes formaron parte de la comisión técnica que viajó a Estados Unidos a verificar los generadores. En el escrito, Flores le dice al juez que es parte del sistema desde el 25 de septiembre de 2025, a solicitud del señor fiscal general Dr. Wilson Toainga, quien justificó el ingreso por el temor fundado que manifesté por mi vida, al haber recibido amenazas concretas en razón de mi participación como testigo. Cita el informe de 50% de riesgo y explica que por la orden de prisión está incumpliendo las presentaciones y comunicaciones periódicas que debe realizar como testigo protegido. Por su parte, Celso Sánchez, quien en su momento entregó dispositivos, audios e información que no fue tomada en cuenta, está ampliando su versión desde esta mañana vía telemática, en una diligencia a la que no se permitió el acceso de la prensa. En el oficio, en el que pide audiencia para revisar la prisión, alerta que luego de la audiencia de formulación de cargos del pasado 22 de mayo, se han dado hechos nuevos y relevantes que desea exponer. Sánchez es el técnico que envió un informe borrador, alertando sobre todas las irregularidades detectadas en los generadores de Progen, y pese a ello, SELEC los compró. Sí se puede 2026 es auspiciado por... Ninguna camiseta te queda grande. La Vaquita. Kia, movement that inspires.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos a Así se puede 2026, el gusto de saludarlos desde Columbus, Ohio, cuando son las 13 horas con 18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, 14 horas con 18 minutos acá en Columbus. Allá está el hotel donde concentra la selección ecuatoriana de fútbol, que hoy tuvo práctica, una práctica que se adelantó. Inicialmente estaba planificada para horas de la tarde, pero el cuerpo técnico decidió que sea en horas de la mañana, una práctica que se dividió en dos partes. Y bueno, acá también nos acompaña Teo Pozo, porque Ecuavisa Sports está en todos los puntos de información. Hoy se vio un ambiente bastante positivo, bastante animado en el equipo de todos, Teo, pero hay ciertas dudas, ¿no?, sobre quién podría ocupar la banda zurda, si Nilson Angulo o Alan Minda. Teo, ¿cómo te va? Hola Luigi, amigos, amigas, qué gusto acompañarnos. Sí, ocupamos todos los puntos de información acá en Columbus. Esa es una de las dudas, con Alan Minda con mejor presente, con Nilson Angulo todavía recuperándose hoy en la fase final de recuperación de su lesión. El que ha estado mejor en los amistosos sin duda es Minda. Por el otro costado, en cambio, Alan Franco y Ángelo Preciado disputan un lugar en el equipo. El plantel quiere hacer el mejor mundial de su historia. Luigi, tú nos detallas las actividades de hoy de la Tri. Por supuesto, un entrenamiento que otra vez fue abierto a los medios de comunicación. Hoy no hubo declaraciones, pero nos dieron a conocer que ya hablaron con los medios oficiales de la FIFA y en las próximas horas esas entrevistas van a estar disponibles para todos los periodistas que estamos acreditados a esta Copa del Mundo. Pero les vamos a mostrar un reportaje, cómo fue la mañana de la Tri aquí en Columbus. La sesión de entrenamiento del miércoles arrancó más temprano para los arqueros. Hernán Galíndez, Gonzalo Valle y Moisés Ramírez realizaron trabajos de fortalecimiento y su preparación se enfoca en tenerlos en las mejores condiciones para los partidos. El resto del grupo saltó a la cancha minutos después. Con actividades recreativas, los jugadores iniciaron sus movimientos. Por ahora, hay una duda en el 11 que arrancará contra Costa de Marfil. Sebastián Becasese debe decidir entre la obediencia táctica y velocidad al espacio que le brinda Alan Minda o el desequilibrio ofensivo y el talento individual de Nilson Angulo. Una incógnita que será descifrada en los próximos entrenamientos. Los jugadores tienen planificado participar en la tarde en una sesión de medios oficial de la FIFA, donde se tomarán fotografías y grabarán videos para la organización del Mundial. Teo, lo decíamos más temprano, ¿no? Se cambió el horario, una ciudad que, si bien brinda las facilidades para que la Tri pueda estar concentrado sin ninguna distracción, ha tenido algunos desafíos climáticos, ¿verdad? Sí, Luigi, por esto una vez más se cambió el horario de la práctica. Estaba previsto que arranque en horas de la tarde, a partir de las 16 horas, pero por la intensidad del sol va a alcanzar su pico más alto, la temperatura a las 16 horas, a las 4 de la tarde, como les estamos manifestando, con casi 33 grados centígrados. Se prefirió mover el entrenamiento para las 9:30 de la mañana, donde estuvimos hoy en la cobertura. Esto ya ha ocurrido en dos anteriores ocasiones para evitar el desgaste de los jugadores. Incluso la práctica se movió en horario nocturno en algún momento y también en otro instante se adelantó en horas de la mañana. Y esto tiene que ver con recomendación de los preparadores físicos de la selección para evitar el desgaste de los futbolistas a las altas temperaturas. Si bien es cierto, Columbus y el estado de Ohio no sufren olas de calor extremo, sí la intensidad solar puede causar desgaste físico a los jugadores. No obstante, a partir de mañana también ya se espera entrenar a la hora del partido en la que se va a jugar ante Costa de Marfil. Es por eso entonces que se cambió la planificación de la Tri. Como dicen los profesionales, como dicen los estrategas, siempre los mínimos detalles también cuentan, los mínimos detalles también juegan al fútbol, y es por eso que no se deja nada al azar, Luigi, en el equipo tricolor, que como ya lo aseverabas, está muy motivado para lo que va a ser el partido del fin de semana. Tú tienes más noticias del evento mundialista con todo este despliegue preparado por Ecuavisa Sports para el certamen. Claro que sí, Teo, y gracias por ese reporte y esa explicación, para que la gente entienda cuáles son los pasos que está siguiendo la Tri y a qué se está enfrentando también acá en este mundial que se desarrolla en verano. Hay temperaturas bastante altas. Seguimos con el repaso que venimos empezando desde hace un par de días sobre los grupos de esta Copa del Mundo, y este repaso lo arrancamos
con el grupo E, el grupo donde tiene a Ecuador. Grupo que tiene como cabeza de serie a la selección alemana, la Mannschaft, 4 veces campeona, Costa de Marfil, que será el primer rival de la tricolor, Ecuador y Curazao, mientras que el grupo F, un grupo bastante parejo, hay que decirlo, tiene como cabeza de grupo a Países Bajos, una selección histórica que aunque no tiene títulos ha llegado a finales, Japón, una selección que apunta a ser revelación en esta Copa del Mundo, Suecia y Túnez. Estos son entonces los integrantes de los grupos E y F. Y se viene la inauguración de la Copa del Mundo y la Ciudad de México, la capital del país azteca, está lista para recibir a las selecciones, tanto la azteca como la de Sudáfrica. María Cecilia Largacha nos ha preparado un reportaje en el que nos cuenta mucho más sobre esta ciudad que podrá decir que ha sido sede de 3 Copas del Mundo. Contar en un solo reportaje todo lo que Ciudad de México tiene para ofrecer es simplemente un imposible. Primero porque la ciudad es enorme. Contando el área metropolitana suma cerca de 23 millones de habitantes. Y segundo, porque esta es una urbe polifacética que ofrece por igual experiencias autóctonas, culturales, gastronómicas o recreativas. Un turista podría comenzar el recorrido en la Plaza del Zócalo. Con casi 47,000 metros cuadrados, un visitante podría pasarse el día entero recorriendo sus edificaciones, como la Catedral Metropolitana, el Palacio Presidencial o el Museo del Templo Mayor. Pero es que hay mucho más. El Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, cuya sola edificación es impresionante. O justo al lado, el Parque Público La Alameda, que se extiende por más de 13 hectáreas y que fue construido en 1592. O el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución. En fin, lugares para visitar hay muchos y de hecho algunos de esos lugares van a estar acondicionados especialmente para recibir a los visitantes del Mundial. Se instalarán pantallas gigantes para que nadie se pierda el partido inaugural. En esta ciudad, como en todo México, el nacionalismo va por delante. En la cultura, en los deportes, en la música. En la Plaza Garibaldi no hace falta que sea de noche para encontrar grupos de mariachis entreteniendo a los turistas o esperando a los clientes que llegan en busca de grupos para las tradicionales serenatas. Otro de los imperativos al visitar México es el de disfrutar la gastronomía. Desde restaurantes de alta cocina hasta la experiencia de sentarse en una esquina y aprovechar los platos que son famosos en todo el mundo. Solamente tenga cuidado con el picante, que suele ser más fuerte de lo que los ecuatorianos estamos acostumbrados a manejar. Quienes viajen desde Ecuador deben saber que en Ciudad de México hay una comunidad de ecuatorianos organizada en una asociación. Se llama Ecuarmex y se dedica a brindar apoyo a los cerca de 5,000 compatriotas que viven ahí. Ahora mismo no hay consulados ecuatorianos abiertos en México porque las relaciones diplomáticas entre los dos países están rotas. Y también es de utilidad saber que para el inicio del Mundial, Ciudad de México estará en temporada lluviosa, con temperaturas que variarán entre 15 y 25 grados centígrados. Así que si en todo el mundo se espera con ansias el 11 de junio, aquí más, porque será el día en el que el planeta entero ponga los ojos en esta ciudad, que además se convertirá en la primera en albergar 3 veces el partido inaugural en una Copa del Mundo. Extraordinario lo que nos tiene que ofrecer esta Copa del Mundo. Y el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue recibido en su país como héroe luego de ser deportado, ¿no? Decenas de aficionados, periodistas y autoridades estuvieron en el aeropuerto recibiendo a este árbitro FIFA luego de que Estados Unidos le prohibió la entrada. Él era uno de los árbitros que estaba acreditado para esta Copa del Mundo. Iba a convertirse en el primer referí somalí en pitar en un mundial. Sin embargo, fue considerado inadmisible durante el proceso de verificación de antecedentes. Las autoridades aseguraron que pedirán explicaciones a la FIFA y a Estados Unidos. Además, el árbitro FIFA señaló que trabajará para volver en la próxima Copa del Mundo dentro de 4 años. Hablamos de 2030. Y sigue el ambiente festivo en esta Copa del Mundo. Ya arranca la fiesta. Decenas de hinchas de Bosnia y Herzegovina encienden el ambiente en Toronto, Canadá, que es donde jugará también su partido. Ellos recorren la ciudad con camisetas, banderas, cantos,
alentando a su selección que se apresta a jugar su segundo mundial de la historia luego de Brasil 2014. Los aficionados han visitado diariamente las instalaciones de entrenamiento del equipo, han llegado en autos decorados con banderas, respaldando la plantilla. Bosnia va a jugar contra Canadá en su partido inaugural como parte del Grupo B con la ilusión de obtener un cupo a la ronda final. Cumplidos hasta esta hora con la información mundialista, pero no se despegue de la señal de Televistazo porque ya regresamos con más novedades deportivas. Revisemos ahora las previsiones del clima para esta tarde, cuando se esperan menos lluvias según el INAMI. Empecemos en Esmeraldas, donde se pronostican temperaturas de 30 grados y un nivel alto de radiación. Pasamos ahora a Manta y Guayaquil, donde habrá entre 31 y 33 grados de temperatura y radiación alta. Seguimos ahora con Quito, en donde se prevén 24 grados, lluvias aisladas y un nivel extremo de radiación, mientras que en Riobamba se espera hasta 21 grados y cielo nublado, así como un nivel alto de radiación. Seguimos ahora en Gualaquiza, Morona, Santiago, en donde habrá 27 grados y un cielo nublado. Y más al norte, en Nueva Loja, Sucumbíos, se registrarán 28 grados y lloviznas. Y finalmente, para la región insular, se estiman temperaturas de entre 28 y 30 grados en San Cristóbal e Isabela, al igual que lluvias. Un joven fue asesinado esta mañana en la vía San Borondón, en Guayas. Según testigos, la víctima circulaba en un carro cuando recibió el ataque desde otro vehículo. Eric Zambrano amplía este caso y también el de un doble crimen registrado en el centro de Guayaquil. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando el conductor de este auto fue asesinado. El sicariato ocurrió en el kilómetro 14,5 de la vía a San Borondón, en Guayas. Según la policía, el joven de 19 años circulaba en el carro de un familiar cuando fue baleado desde otro vehículo con fusiles. Aunque la víctima intentó escapar, su cuerpo quedó a un costado del automóvil. El crimen provocó un intenso tráfico en esa ruta que une a San Borondón con otros cantones. El cadáver fue levantado cerca de las 10:30 de la mañana y enseguida se rehabilitó la circulación vehicular. El centro de Guayaquil registró anoche otro ataque armado. 2 jóvenes fueron baleados en las calles Cuenca y Avenida del Ejército. El cuerpo de una de las víctimas quedó en medio de la calzada, mientras que el otro falleció en un hospital. El coronel Gustavo Játiva, jefe del distrito 9 de octubre, indicó que el ataque fue ejecutado desde un vehículo. Por versiones de gente que se encontraba aquí en el lugar, indican que un taxi de color amarillo circulaba por el sector y pasó con una ráfaga de tiros y fue impactado a las 2 personas. Este doble crimen ocurrió un día después de la balacera en una heladería en esa misma zona del centro, y la cual dejó un ciudadano extranjero muerto y 2 heridos. Está excluido el delito. ¿Quieres sabotear las elecciones? Revisamos a esta hora el desarrollo del escrutinio de la segunda vuelta de la elección presidencial en Perú, que está ya en sus fases finales. El conteo en estos momentos llega al 97.82% y con este porcentaje nos muestran ahora las últimas diferencias que se registran entre Roberto Sánchez Palomino y Keiko Fujimori, una distancia que se acorta una vez más. El candidato Roberto Sánchez Palomino tiene 9.012.677 votos, que equivalen al 50.01%, mientras que la votación de Keiko Fujimori se encuentra en estos momentos en 9.006.906 votos. Un porcentaje equivalente de 49.98%, una diferencia de apenas 5.771 votos a favor de Roberto Sánchez Palomino. Y ahora, en cuanto al voto en el extranjero, el proceso de escrutinio ya registra un 83.6% de avance. Keiko Fujimori tiene el 63.3% de la votación de peruanos en el exterior y Roberto Sánchez Palomino 36.6%.
Vamos ahora a trasladarnos a Medio Oriente porque Irán respondió a los ataques estadounidenses de la noche del martes lanzando drones y misiles contra intereses de Estados Unidos en Kuwait, Bahrein y Jordania. Una nueva escalada de tensiones que impide avanzar en la búsqueda de un acuerdo para poner fin a la guerra. Alarmas antiaéreas sonaron esta mañana en naciones de Medio Oriente como Bahrein, Kuwait y Jordania. Bases militares de Estados Unidos en esos países han estado en la mira de una serie de ataques de Irán que han sido calificados como brutales y condenados como una flagrante violación a su soberanía. Arabia Saudita fue la primera en reaccionar, luego lo hicieron las naciones árabes en bloque. Esta escalada ocurre luego del derribo de un helicóptero estadounidense que patrullaba la zona del Golfo Pérsico y de la respuesta ordenada por el presidente Donald Trump, que se concretó con un ataque a sistemas de defensa antiaéreas de Irán, radares costeros e instalaciones militares cercanas a la ruta marítima del Estrecho de Hormuz. Irán y Estados Unidos siguen intentando encontrar la manera de alcanzar un acuerdo que los acerque al fin de las hostilidades. Pero hoy Donald Trump acusó al régimen iraní de estar jugando con Washington y que ya han tenido bastante tiempo para negociar. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió el martes para discutir la gravedad de la situación en Medio Oriente y lo ha vuelto a hacer este miércoles. La sesión de hoy ha estado a cargo del mandatario Gustavo Petro, quien se alista para asumir la presidencia temporal del Consejo de Seguridad, con un debate denominado Avanzando Soluciones Políticas en el Medio Oriente, mediación y diálogo para una paz. Mediación y diálogo que las partes en conflicto, Irán y Estados Unidos, dicen que se mantiene a pesar de los eventos recientes. Una congresista colombiana pide suspender a Gustavo Petro de la presidencia hasta la segunda vuelta el 21 de junio. Gloria Arizabaleta, que preside la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, lo señala por participar en la campaña a favor del izquierdista Iván Cepeda, lo que se considera una intervención en funciones ajenas. Luego de la primera vuelta, Petro dijo que se pondría al frente de la lucha para que el partido Pacto Histórico gane las elecciones, lo que según varias voces requiere que el presidente deje temporalmente el cargo. El oficialismo, sin embargo, asegura que el pedido de la congresista no ha pasado por la Secretaría del Legislativo y que jurídicamente no existe. Eso es lo que... 39 inmigrantes ilegales fueron rescatados de un tráiler en llamas en el sur de Texas. Agentes de la patrulla fronteriza persiguieron un tráiler cerca de la ciudad de Falfurrias. Aunque utilizaron un dispositivo para desinflar las llantas, el conductor continuó la marcha hasta que el vehículo se incendió. El conductor y un pasajero fueron sacados de la cabina y quedaron bajo arresto. Y alertados de que había personas en el contenedor, los agentes rescataron a 39 inmigrantes ilegales antes de que el tráiler fuera consumido por las llamas. El caso se investiga como presunto tráfico de personas. Asamblea. ADN se reacomoda. Esta tarde se elegirá el primer vicepresidente de la Asamblea que reemplazará a Michelle Mancheno, que asumió la presidencia del Legislativo. Patricio Díaz cuenta que el oficialismo determinará el nombre porque tiene mayoría. Esteban Torres es el más opcionado. La renuncia de Nils Olsen permitió el ascenso de Michelle Mancheno a la presidencia de la Asamblea. Ahora se tendrá que designar al nuevo vicepresidente. En el tema no hay mayor complejidad. El oficialismo tiene más de los 77 votos necesarios y son quienes definirán. Bueno, sí hay conversaciones que se llevan a la interna de la bancada. Yo creo que nosotros tenemos muchos perfiles que pueden adaptarse a la primera vicepresidencia, que puede seguir trabajando por esta gobernabilidad del país. Y aunque no quieren todavía hacer público su candidato, los independientes son quienes develaron quién podría ser el futuro vicepresidente. Se nos ha puesto ya de manifiesto por parte de la bancada oficialista el nombre de Esteban Torres. Más allá de cualquier incidencia que pudiera establecerse, yo no tendría ninguna objeción. Esteban Torres ha mantenido un perfil discreto en el actual periodo y retomó notoriedad hace pocas semanas al convertirse en el nuevo jefe de la bancada oficialista. Fuera de que sea Torres, el correísmo ha anunciado su voto en contra al candidato de ADN. El nombre de Esteban Torres es otro nombre de ADN, es otro nombre del oficialismo, que simplemente harán lo que
responder a lo que dice el Ejecutivo. O sea, no es que va a haber un cambio en la Asamblea, no lo va a haber. La sesión para la designación está prevista para las 4:30 de la tarde. El primer vicepresidente deberá cumplir las funciones que la presidenta le asigne y la reemplazará de manera temporal o definitiva. Michelle Mancheno iniciará su licencia de maternidad en pocas semanas y el nuevo vicepresidente tendrá que asumir la presidencia temporalmente. Con 86 votos, el Pleno de la Asamblea decidió que Ecuador salga del sistema Sucre, un cuestionado mecanismo regional de pagos creado hace 16 años por la Alianza Bolivariana y que no se usa desde 2020. Adriana Bermeo siguió el debate y nos tiene las reacciones. A pesar de que el esquema ya no se lo usa desde 2020, la Asamblea Nacional dio de baja el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, conocido como Sucre. Fue el mecanismo creado en 2009 para facilitar la compra y venta de productos entre los miembros de la desaparecida Alianza Bolivariana, que estuvo integrada por Ecuador, Venezuela, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Cuba. En lugar de transferir dinero directamente, los bancos centrales de esos países registraban las operaciones y compensaban los pagos entre sí mediante una moneda virtual denominada Sucre. Su objetivo era reducir la dependencia del dólar y, en teoría, fortalecer la integración económica regional. El Sucre fue supuestamente presentado como integración, soberanía financiera y comercio regional, pero en el caso del Ecuador la realidad fue otra. Exportaciones ficticias, empresas fantasmas, flujo de capitales, fuga de capitales, lavado de activos. Por ejemplo, mediante el Sucre, Alex Saab hizo fortuna en Ecuador entre 2012 y 2013 con su empresa Foglocons, creada para exportar materiales de construcción hacia Venezuela. La operación consistió en sacar dinero de ese país y desviar fondos públicos convertidos en dólares. 86 asambleístas de ADN, Partido Social Cristiano, Independientes y aliados votaron por el fin del esquema. Los legisladores de la Revolución Ciudadana se opusieron. No fue el sistema que falló, fueron los gobiernos que lo abandonaron. Los culpables a la cárcel, el sistema no. En el Pleno también se aprobó que la Comisión de Fiscalización realice un informe detallado de los posibles casos de corrupción relacionados con el sistema Sucre. 5 días después del incendio que dejó fuera de operación a Termo Esmeraldas, SELEC reveló la posible causa del siniestro. La central sigue fuera de operación y aún no existe una fecha para su reactivación. Elena Velasco con más. Una chispa generada durante trabajos de soldadura sería la causa del incendio que el pasado viernes consumió la torre de enfriamiento de Termo Esmeraldas 1 en el sur de la ciudad. Así lo indicó la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, en mensajes enviados a este medio. El incendio, que se prolongó por casi hora y media, ocurrió mientras la central se encontraba fuera de operación por un mantenimiento programado. La torre afectada, de 14 metros de altura, está compuesta por estructuras metálicas y filtros de PVC. Su función es enfriar el agua utilizada en el proceso de generación eléctrica para que pueda volver a utilizarse en el sistema. El día del siniestro se realizaban trabajos para reparar la estructura metálica del ventilador número 1 y corregir vibraciones detectadas en el equipo. Y según SELEC, una chispa producida durante las soldaduras habría originado el fuego. Sin embargo, la empresa precisó que las causas aún son investigadas por equipos especializados del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Debido a que la central no cuenta con una torre de enfriamiento alterna, Termo Esmeraldas 1 permanece fuera de servicio, por lo que ha dejado de aportar 125 megavatios al sistema eléctrico, aunque según SELEC no compromete el suministro nacional. La estructura estaba amparada por una póliza de seguro de $6.3 millones, por lo que los costos de reparación o reconstrucción serán asumidos por la aseguradora. No obstante, todavía no se ha establecido cuánto demandarán los trabajos ni cuándo podrá retomar operaciones la central. Un siniestro de tránsito ocurrió este miércoles en el kilómetro 19 de la vía a la costa en Guayaquil. Una persona resultó herida. El accidente provocó una intensa congestión vehicular por varias horas. Tras la alerta del choque, en el que se vieron involucrados 3 camiones, el EQ 911 coordinó el despliegue de los equipos de asistencia.
En el lugar, personal de la ATM, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y paramédicos del Ministerio de Salud Pública brindaron ayuda para despejar la vía y trasladar al herido a una casa de salud. El nuevo radar de la Fuerza Aérea para la detección de narcoavionetas en Manabí y en la costa del Pacífico será instalado recién en junio de 2027, 6 años después de la explosión del equipo anterior en el Cerro Montecristi. Por el retraso en la obra civil se alteró el calendario y esto originó un conflicto con la empresa fabricante Indra de España. La instalación del radar militar en el Cerro Montecristi, considerado estratégico para la detección de narcoavionetas en Manabí y la costa del Pacífico, tardará un año más. Así consta en la nueva planificación de reactivación del contrato entre la empresa fabricante Indra de España y el Ministerio de Defensa tras la suspensión en febrero de 2025 por vías inconclusas y falta de infraestructura en los cerros Montecristi y San Isidro para la instalación de los equipos. La empresa prevé terminar la fabricación del radar en noviembre de este año y enviar a Ecuador en enero de 2027. La entrega del radar tridimensional LTR-25 de largo alcance, con todos sus componentes y sistemas de comunicación operativos, está prevista para el 30 de junio del próximo año. Es un nuevo radar porque el adquirido por la Fuerza Aérea en 2023 para reemplazar al que explotó en el Cerro Montecristi en noviembre de 2021. Indra vendió a Ucrania tras la suspensión unilateral del contrato por el Ministerio de Defensa por falta de infraestructura en los cerros. Según el contrato inicial con la empresa española, el radar debía entrar en funcionamiento en noviembre del año pasado. El equipo tiene un alcance de 445 kilómetros para cubrir el espacio aéreo de la costa del Pacífico y el interior de Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Áchiras, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. Mientras tanto, según el Ministerio de Defensa, el control del espacio aéreo se está realizando con equipos prestados por Estados Unidos. José Serrano intenta salir del centro de Crom en Estados Unidos y presentó un nuevo recurso de habeas corpus que reemplaza al inicialmente rechazado. Estados Unidos debe responder a alegación de violaciones al debido proceso. La defensa del exministro del Interior, José Serrano, presentó este lunes en la Corte del Distrito Sur de Florida un nuevo recurso de habeas corpus. La demanda se planteó contra el director interino de Inmigración y Control de Aduanas y subdirector a cargo del Centro de Procesamiento de Servicios de Crom North, Juan López Vega. Como pruebas, anexó 10 documentos. La fiscal que representará al gobierno de Estados Unidos será Natalie Díaz. La defensa de Serrano alegó violaciones al debido proceso tras su detención el 7 de agosto del año pasado y persecuciones de los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos. Este último país deberá responder a la demanda, aunque es público que la detención respondió a que Serrano se excedió en el tiempo de permanencia de su visa. Este caso en la Corte Federal es diferente al proceso de inmigración en el que ya se negó su asilo, aunque se pausó su deportación. Está pendiente que se resuelva la apelación de Serrano. La obra del fallecido dramaturgo guayaquileño José Martínez Queirolo es celebrada en el Estudio Paulsen de Guayaquil con un nuevo montaje. El espectáculo Pipo, siempre Pipo, recoge fragmentos de sus historias más reconocidas. Por favor, los jóvenes y desprevenidos solteros no cambien la preciada libertad por la cadena. Mantener vivo el legado teatral de José Martínez Queirolo. Pipo, como lo recuerdan sus amigos, es el objetivo de la nueva obra que presenta el Estudio Paulsen en el barrio Las Peñas de Guayaquil. ¡Ah, eso sí que no! ¡Eso no! Considerado uno de los dramaturgos más prolíficos del país, el espectáculo Pipo, siempre Pipo, celebra varias de sus obras en 75 minutos bajo la dirección de Bernardo Menéndez. Se recuerdan 6 obras de su autoría. Se recuerda Montesco y su señora, Reggae por la lluvia, se recuerda QEPD, se recuerda En Alta Mar, se recuerda la Dama Meona y se recuerda La Casa del que dirán. Lo que pasa es que ese mosaico dramático se traslada al escenario con una escenografía mínima que se transforma durante la trama. Solo estos 8 cubos que ustedes ven aquí, que se cambian y se arman a través de un rompecabezas en disímiles cosas. Son las camas de Montesco y su señora, son los ataúdes de QEPD. Ay, aquellos Entre
los 12 actores que participan del montaje están Marina Salvarezza y Virgilio Valero, quienes compartieron con Queirolo sobre las tablas. Entonces tenemos comedias satíricas, dramas, teatro del absurdo, comedias hilarantes. Es un paquete muy, muy bonito para el público y para las nuevas generaciones. Su presencia en el teatro ecuatoriano es como Molière, como Federico García Lorca, como Shakespeare, como Chekhov, para nombrar los grandes. Hay funciones de jueves a sábado a las 8 de la noche hasta el 20 de junio. Ay, ¿cómo es posible que la propia madre? Y así concluimos esta hora de noticias, amigos. Gracias por su sintonía. Recuerden que en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play pueden encontrar información relacionada al Mundial 2026, que está a pocas horas de comenzar. Así es, y no olvide también que las noticias continúan para usted a las 7 de la noche y todo el tiempo en nuestras redes sociales. Gracias y una buena tarde a todos.